Aquí va el antiguo, este fue cabrero muchos años. Este hombre sí que es buena persona. Este sí que lo han explotado. Amigo este. Dios, él va a ir a morderle. Este hombre es un santo, este es un santo, ¿eh? Este sí que han explotado al pobre. Este su padre era del Gasco, fue de los primeros urdanos que vinieron para aquí. Del pueblo de mi madre. Pero este es un santo, de estas personas buenas. Va a estar algo sordo ya. Ha sido cabrero toda la vida. Ay, cabrero. Voy a ir con la moto a ver las vacas y gasto menos. Ay, este hombre es un santo, lo digo yo. Andy. Está sordo como una tapia, pero es muy buena gente. Este vio un lobo, ahora se lo voy a preguntar. Ahí se acuerda, me lo contaba siempre el hombre. Iba ya a una majá y este fue el último que vio un lobo aquí en el pueblo este. Cuando tenía 18 años, me dijo. Todo el día para ir cuidando las cabras y toda la noche. Este me contó que tuve que una noche a buscar una cabra para allí, para los canchares donde tengo las vacas, a buscársela al amo. Lo hice ir a buscar a la cabra. Andy, va. Hay que tener perro. Yo cazador no me meto. ¿Tú no tenías perros cuando ibas con las cabras? Allí había dos grandes. Solo dos grandes había. Dos y uno chico. El carea. A que se mira a mí y se acariciaba al animal. ¿Tendrías para los lobos? Para los lobos. ¿Dónde vas? Para casa. ¿No vas a tomar un vaso de vino para el bar? Muy temprano. Es muy temprano. Ya no hay pastores como tú antes. Antes eran mejores los pastores, ahora ya nada. El pastor y todo. Antes había muchos pastores. Antes mucho, sí. Bueno. Escúchame, la majá aquella que está allá arriba, ¿de quién es una majá que entras de arriba para abajo? ¿De quién es aquella majá? Que nunca se ve de quién es. Sí, te mira ahí. Está por aquí. Es que este hombre conoce todas las majas y hay una allá arriba muy buena. No, esa no, otra que está allá arriba. En las cañas arriba. Para allá arriba, para allá arriba. Sí. Para allá arriba. Sí, aquella que está allí, sí. Aquella una maja que era del tío Felipe estará arruinada. Sí, está arruinada, pero del tío Félix, ¿cuál? Félix, Yo no, eso ya lo tiene, esa maja quedó para ir arruinándome, que se murió y el hijo ya no parece. El hijo. No viene para aquí. Es allí en aquella fuente, ¿no? Sí, arriba en el alto, tiene un tenado muy grande al lado. Una majá y una casa así. Una joya que hay allí que era del médico. Sí, al lado del médico para acá, sí. Para que era tu fe, la hizo él para que tenía, me parece que cabra. Sí, pero es muy bonita esa majá. Y hizo la maja allí él. Y pero ya esa maja, yo ya hace tiempo que no voy para ahí, no, pero tiene que estar arruinando. No, si está arruinada, pero que están las paredes todas. Pero entonces, ¿para qué la querías? Bueno, pues para prepararla al tejado, porque es muy bonita, para meter algunas cabras para ellos, los machos. Te va a costar mucho. Preparar el tejado eso y la pared. Pues las paredes están todas, ¿eh? Solo se ha caído un trozo. Fíjate, tío, pues yo sabía que era esa del tío Félix ese. No lleva nadie, sabía eso, ya el tío se murió y el hijo no. Pues el hijo tendrá más cosas como tú casi. Claro, para que hace tiempo que no yo lo veo yo. ¿Dónde vivían ese? Ayer si vivía ahí, tú sabías dónde vivía la cara mujer según subimos la cuesta. Sí. Esa casa que hay allí en Vera, la que es grande. Sí. Que tiene un tenado que necesitaba ese de Payerún, ese que ¿cómo se llama? El sí, el de la Matea. Exacto, pues allí aquella casa era de sí, señor. Pero si está para Francia, no se fueron para ahí el hijo. Yo para aquí ya hace tiempo que no lo veo. Pues, años. No, pues si ya no tiene ni escrituras ni papeles. No estaba papel, ni eso, ni el mozo ya no se interesaba. Y la que compró Dionisio, que me la quiere vender, ¿cuál era? ¿De Cerezo o la otra? La que le compró el calendario Dionisio. Eso ya no me acuerdo yo. Hay dos más abajo de la que estamos hablando. Hay dos más. Hay una más, va más abajo. Sí. Allí metía las cabras, las tenía de Candidón. Ah, pero. Y otra vez las metió para allí las Avelianes. Los Avilianes.
porque tenía dos pastorías, ¿sabes? Porque había veces que tenía yo tantas cabras, tenía que buscar, tenía dos pastorías, una tenía allí, Sí, la que está en la carretera, esa aquella. estaba allí. Allí había veces que estaba llena de cabras que allí estaban así, muchas noches, Pues si está aquello era muy grande, porque las compraba muchas, ahora eran tratantes. que compraba muchas cabras, vendía cabras, las compraba, las traía de las cebo, y Da- por ahí para De salía, por acebo ahí, las traían para aquí, sí. y de las Jures también las traía para ahí. Y de las urde. Pues esta, digo, está bajando, pues, Es muy bonita, está muy bonita. no, Esta de aquí también es la mejor que hay, esta también es grande, la que está aquí, esta el tío Marica, Marica. el tío Marica era ahí, esa maja está muy Esta bien. la ruina también, ¿no? Está arruinada, ¿eh? Ahí fue donde mataron al muchacho ese, que mataron un dagal, al Rabán. Fue ahí, Ay, me parece que fue ese. ahí donde está enterrado el dagal, sí. Ahí, pero no Y era en aquella que estuvimos de los frailes, no, la de los curas no fue en esta de aquí, porque el otro día me volví a acordar que me contaban que donde habían matado había sido en esta. sí, ahí todas esas bajas estaban llenas de cabras. No había ni una. Esa ahí la metía el tío Julio. Si te acuerdas del tío Sí, Julio, ese sí me lo que acuerdo. era de aquí de Tupino, Sí, ese de ahí, sí. pues ahí tenía las cabras. Tío Julio ahí. Claro, esa fue eso, es que me lo contaron a mí que habían al que estaba ahí cuidando los chivos lo mataron. Esa bajada, no, ya te digo, esa bajada, ya desde el tiempo que se murió el tío y me dio las cabras, Eso no tiene nadie. eso ya no concuerda, ni el hijo ni la hija. No, eso que Tenía así. un hijo y una hija. El hombre estaba en Francia En Francia te he y dicho que. se murió. El marido de esa mujer se murió. Pues ya son muy mayores los hijos, serán como tú. Yo los hijos los he visto poco. Pero el país, tiene país macho, país, no sé si está antes en el país. Sí. Sí. A mí sí, bueno, pero aquí no quieren que haya cabras en el pueblo. No quieren que haya nada, ni ganado ni nada. No, porque cada que vuelva a hacer país los pinos. Pinos ni que nada. Ah, Estos corbatinas se las gastan así. No quieren que haya ganado para que nazcan los pinos y después se quemen otra vez. ahora ya sí, ahora ya como sabes, tú de pino, eran cortado todo el chico, no me fallito. Todo lo han cortado todo. Todo. Ah, te digo, ya no es igual que antes. El- Antes para ir para la villa, iban todas las pastorías, para donde sea, iba ahí. pero como ahora le molesta el ganado a todo, no quieren que haya ganado. No, pero tú, Ya te digo, los avenidas tenían dos pastores, muchas veces. claro, y que haya muchas cabras, había Había 800 mil. tantas cabras, tenían cada una allí y otra allí. Había muchas. No me que las vendía, las compraba. Mm. Lo mismo vendía que ganaba que las compraba. Hombre, claro, el hombre compraba y vendía. Antes sí. Era un taquetante. Claro. Antes llovía más también. Que llovía más antes. Había más comida. Mucha comida no que había. Había mucho ganado que comía. Claro, sí. A ver, y después había, te vigilaban los guapas. Los guardas sí que eran malos. Te vigilaban cuando salía de la majada. ¿A dónde llevaba la cabra? Hostia. Estaban metidas las cabras, llegaba, cuando estaba te meter aquí las cabras. Denuncia. No era uno de los ricos. Ahora había Era uno de los ricos. Y los otro ricos para del tocar. pueblo, sí. Estaba el de los ricos y el del pueblo. ¿Quién era el peor, el de los ricos o el del pueblo? ¿Eh? ¿Cuál era el guarda peor, el de los ricos? Era lo llamaban aquel del pueblo de aquí, tú muchas veces es de los julianos. Ah, Tú de guarda, tú. Y otro es tu Zorriki. Y otro era los de tu Manchao, que eran familias de los Manchao. sí. Estaba para los ricos, para el tesoro, para todos los ricos. Ese Te cogía que los ricos, pues que te denunciaba. hostia. No, te El denunciaban otro, rápido. el otro te denunciaba. En un día estaba yo cuidando unas cabras que eran de charola, de tu quelito. Ah, sí, sí. La que tiene ahí abajo en la majada en esa. Ya estaba para ir para esa.
Y no veo un prado que hay allí, el prado que hay grande que hay allí, que es de este, ¿cómo se llama? De cartón. De cartón ese. Sí, el cercado grande es el de los el del Juanaco. Y había hay un monte a la parte de arriba de la calleja un poquito. Y estaba en el monte, yo estaba en los olivos, cuidando que no entrara para los olivos, que eran de Capón, como eran Sí, ahí están los olivos de lino, Pero sí. no me acuerdo si eran de Capón o Sí, eran sí, 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 son de ahora, Y es que del hijo. el guarda ese que te digo, coño, ¿qué haces aquí con la cabeza? Digo, coño, es que el monte también lo quiere el amo, le dije, el monte lo quiere el amo. Claro. Bueno, por Dios, le dije. Es que enseguida denunciaba. Coño. Y yo dije hasta ahora, solida, ese tío está bobo. Bobo por el monte que va a decir. El monte no, la hierba. Tío, por los olivos todavía. Sí, los olivos. Me podía haber llamado la atención nomás. Pero por el monte, ¿cuál lo quiere monte? Ah, no. Pasa que eran así, los guardas. Era muy malo, era muy malo. Y el sí también era muy malo, ese de Luliano también era. Ah, ese también fue recio cuando fue guarda, sí. Ese me lo ha contado él también. Ese denunció unos pocos. También era un poco. Era recio. Había que tener cuidado para meter las cámaras en muchos sitios. No, eso Se sí. vigilaba ahí. Estaban vigilando siempre. Ahora estoy yo solo, nada. Bueno, ahora me vigilan también, pero por. Cuando salías de la maja te estaba vigilando. Cago en 10. Por eso aquí no se mete ahí con ganado. No podías meterlas en ningún sitio. Para la esa de Villabuena no las metías tú. Para esa vida fue una pena meter. Para allí también os denunciaban si ibais para allí. Yo para ir con las de Chalora no iba para ir nunca. ¿Para dónde ibas? ¿Para la de esa solo? Para esa. Con la que iba para allí era con la que estaba con el Tulario. Ah, del El área. lobo que estaba, me buscó a mí porque estaba, tenía uno de los tanos. Y me dijo a mí, Sí. me buscó a mí, que robaba la leche, que yo tenía unas cabras, el muchacho tenía unas cabras. Sí. Y decía que le robaba la leche a usted también. El pastor, a ellos también, madre mía, cómo andaba el hambre. No, me buscó a mí y el hijo estaba en la mili. Sí, cuando se fue a la mili, Exacto, eso me lo ha contado el hijo, sí. estaba contado. Él me lo ha contado, sí, que tú eras buen cabrero, sí. Hacías buen cabrero, sí. Y Hostia. pero yo las metía, esas cabras paraban poco en la licea, ¿eh? Porque le echaba mucho de comer, las tías muy gordas. Que pasaban picándose en los olivos de esa que vendía el tabaco, Las tanqueras. la sanquera. Ah, las tenían picadas los olivos, claro, ya no comían Estaban picadas, ya han cercado a eso y no, ayer pegaban ellas poco, ellas comían en y para venía para el gordo y se llamaba panizo. Sí, que le tenían, le echaban de todo. Antes había poco, había mucho ganado, poca comida. Y fíjate, era una cabra que era más, tenían cercado Sí. allí. Ah, claro, cercado que está allí. Sí, Todavía en la parte abajo, según se baja, sí. que hace baja el cañón arriba. Que Sí, baja una regatera por ahí. otro arriba, cuando las queda para ahí, me dijo, coño, que me decía el tío, tienes que llevar también para allí para el cercado, que coman para allí y tal. Y me cago en Dios, se dice, pero cuando la llevo para allí, merma la leche. Cuando la traía para ahí, mermaba la leche. Pues comían menos. Y para allí para la leche no mermaba. Pues fíjate, la licea sí, la licea, yo allí a las cabras sí daban mucha leche. Porque es para allí... Era mucha hierba. había más hierba. Pero había más ganado también. Y para ahí nada más había que... Belezo. Buah. Mermaba la leche. O sea, por eso luego decía que el pastor se la robaba, el otro pastor, era más cabrero, mermaba también. Pues con los amos de antes, os contaba el cántaro de leche. Ah, bueno, es que hay palomas. Son palomas, sí. Pues nada, voy a ver yo voy para la licea a las vacas. Pues ya te digo, esas que eran buenas cabras eran muy buenas. Ellos no bebían leche nunca por las cabras, ¿eh? ¿Y tú qué hacías con la leche? ¿La vendía? Nunca bebían leche las cabras. O se cocían un caldo de patata y ya estaban. Y miren eso, mozaban. ¿Un caldo de patatas desayunaban por la A mañana? mí sí, a mí me daban un poquito de café cuando llegaba con leche. La mujer, la amo.
Me daba la Sofía que estaba con... Sí, claro, la Sofía la de ella. Ayudaba a traer unas botellas que salía el del boticario. Sí. Y venía con 2 botellas de leche y me venía hasta, me ayudaba hasta el una. Otra. No traían un burro, andando la traía. No, no, no. Pues, tío. Una traía ella, una y traía. Todas vendían. ¿Era para venderlo? ¿Para qué le iban a beber la leche? La leche se vende, se ganan perras. Buenas cabras, buenas cabras. Y las del tío Daniel Cabrero también eran buenas. Y pues las llevábamos también para Sierpe, también las había. Las tenía también otra factoría. Tenía otra factoría, Esquípulo. Ah, sí, 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 también. Tenía una Sí. factoría que las dejaba para ir para el frente. ¿Para dónde? Para ir para los frente. ¿En qué maja? Una maja que tenía ahí para allí. Pero la que está allí, que son de ellos, de los hijos, de los liotas. Para ir en veras tuvo que se la bajaba, no era para el otro lado. La tenía para el otro lado él. Ah. Sí. Allí hay tres majas, cualquiera de aquellas tres. A una finca que tenían ellos para allí. Claro, la de los Tenía una liotas, las finca. liotas, ellos. Y otra tenía bebé papi. Sí. Sí, esta la tenía aquí, pero tenían allí. De aquellos rojos. Allí, sí. Aquel la tenía para este lado. Para este lado de una finca que tenían ellos para allí. Pero no se la vendió a uno de gata, aquella finca. La vendió para uno de gata o algo. Yo no sé ya si camino, que no sé yo si la vendieron, no sé. Porque para allí no volvió a ir para allí, después se murió su padre y su madre, yo no he vuelto, No, no, si no. allí iba mucho, era para la licea, Sí. pero para allí nunca la he visto ir. Eran 3 hermanos, Eran tres. eran 3. Pero solteros estaban los tres. No, el chico se casó. Los 3 estaban casados. Estaban casados tres. La una estaba con el ramo, con el de la ramba. Sí, 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 sí. Pero esa maja era para allí, para la licea, pegando a la licea. Para allí casi caí. Pero él la tuvo aquí arriba, tirar las caras para la garganta de la osa. Sí. Y el otro estaba casado con esta que estaba Domingo de la pajarito, Sí. porque aquel estaba casado. Claro, sí, sí. A Maurici, pues ella estuvo soltera. Se quedó soltera ahí. Me parece que le quedó una regalada de él, del muchacho. Sí, una muchacha tiene, vamos, mujer ya, que tiene 60 años la mujer. Cortaba muy bien el pelo. Sí. Para esa. Hostia. Y la mujer, pues, la Maurici, pues, claro. ¿Ahora vas a tener vecinos para allí, para el barrio tuyo? ¿Eh? ¿Vas a tener vecinos para el barrio? Ya hay para allí 3. Cabo, ya estaba el pueblo vacío, ha venido un montón de gente a vivir, ya te van a dar compañía. Aquí tu hermana. Sí, mi hermana una, pero el que ha comprado la casa de mi tía otro. Otra que le compró a el pavo de la villa. Sí, es el de la vida. Tini también la vendió. Sí, ha comprado otro, el de mi tía. Que la ha vendido para ir uno de Madrid, no sé qué. De Madrid. Pero eso viene, yo no sé, va que vinieron los domingos, los sábados, me parece. Estaba solo en la calle, se te ha llenado la calle, ¿estar solo? Ahora hay más gente. Ahora hay más gente, te dan compañía. Como ya no está santo. Se fue el hombrito. Claro, los amores son así, van y vienen. Ahora no es como antes, que antes aguantaba la gente. Estaba todo lleno. Todo lleno. Pues esa calle tuya toda. Bueno, voy a ver si había los animales. Antes estaba todo lleno eso de la gente. Sí. Todo estaba lleno. No había una casa. Ya no siembras huerto ni nada. No, ya la he dejado. Bueno, trabajas, te has trabajado mucho. Se la he dado a esta que está con regadera. Sí. Chico. Se la ha dado su tía para él. Ah, pues entonces, ¿para Que qué? quiere hacer una piscina ahí. Una piscina en un huerto. Ah, bueno, y destrozar la tierra buena. Estos modernos se van a morir de hambre y todo. En vez de sembrar el huerto, hace una piscina en el huerto. Yo le Ah, llevaba bueno. muchos años, ya estaba aburrida ahí. Y había veces que bajaba poca agua, había que llenarla. Sí, eso sí, el agua se la quitaban para el pueblo. Me la quitan para el depósito. Voy a llevar para ir la burra que coma. Y yo, para que quieras comer. No, escobas no, que coma la burra, la voy a llevar que coma para ir. Ay, comerán poco ya no. Sí, la tío para que voy a labrar el huerto ese para sembrar ahí abajo unas patatas de invierno, porque si no, este año está la crisis, viene otra crisis como la vuestra. Estos son de la posguerra, van a vivir otra posguerra. Ay, comerán poco. Cuando tú te criabas había muy poco para comer. Ahí la puedes meter. Sí, lo voy a meter para ahí. Ay, no te dice nada. No, no, eso no, la voy a meter ahora, la voy a meter por arriba.
Pues nada, se cargan el huerto para la piscina. Ah, buen A ver, día. me da igual, yo estaba por... Este año, el chalán ese que es un chalán, digo, una tarde vamos a regalar verga. Tuve una tarde, no fue para allá. Ese que va a decir, Tuve, los chalanes no trabajan. Ese nada más está detrás tuve tú. otro día, también, no, pues me va a tener que hacerla yo. ¿Para hacerla tú solo no la hagas o de todo? Pero le gustaba después le gustaba Regar, regar los regar el árboles prado, regar los árboles y el y la prado. hierba, también la echaba. ¿Y tú qué preparas la charca? No, no, no. No, Te dejo que voy a ver si cambio las bestias. Venga. Este es buena gente, de los que ya no quedan. Este hombre es un santo, este hombre, lo digo yo. Antes sí que le han esquilmado los huesos cuidando cabras y trabajando. Estos son de los que se criaron en otros antaños. Que hay una maja allí que es muy bonita, que la tengo que enseñar. Igual que donde mataron al muchacho, era en esa maja o en aquella. Ya me ha confirmado este hombre lo que fue en esta de aquí arriba. Si mi padre me decía que había sido en esta, que es donde está enterrado el niño, tenemos que ir a desenterrarlo. Ese es otro proyecto que tengo en mente. Torera, ¿cómo me llamas, torera? La herencia de mi padre. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Vas a ir para la sartén? Yo con esta gente mayor hablo mucho. Y entonces pues conozco toda la historia. ¿Qué te pasa, torera? Me estás aseando bien el huerto. Estás cumpliendo tu trabajo. Y el amor es así. Cuando más te lo esperas te abandona el amor. Este hombre es un santo, os lo digo yo. Pero un santo, ¿eh? ¿Qué te pasa? Aquellas épocas eran otras épocas. Esta gente han vivido mejor que nosotros, os lo digo yo de verdad, ¿eh? Esta gente han sufrido mucho, pero fueron a mejor. Nosotros que vamos a ir de mejor a peor. Eso tenéis que meterlo en la cabeza. Una cosa, shh, estate quieto, burro. Bueno, que me vas a comer el móvil. Lo que me vas a comer el móvil. Mira a ver qué te saco en todas las noticias. Mira, 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 qué dientes tiene. ¡Ah, qué dientes! Dientes de burro. Ojos de sapo. Bueno, pues el hombrito hemos aprendido que esa más era el tío Félix. Ostra, macho, es que ese hombre tiene una finca pegando a el tío Félix. Míralo quién era. Y ese hombre tampoco la puedo comprar yo porque ese hombre no, está desaparecido, no tira a nadie. El tío Félix, fíjate, fíjate. Chacho, lo que he aprendido esta mañana, ¿eh? Pues que ese hombre lo quiero localizar porque tiene un trozo de finca en... Vamos a estar aquí más abajo, que coma para allá abajo toda esa hierba ya, que aquí hay mucha hierba todavía. Ese tío Félix, es verdad, tiene una finca ahí arriba en la sierra pegando a mí. Y el hombre no... Vamos, que yo no la puedo comprar porque no tiene familia, no ha desaparecido de Paquito el mundo. No hay herederos ni hay nada. Y es del mismo de la misma maja. Y yo sé que tiene un hijo en Francia, una hija tuvo, pero vamos, que la hija tiene 60 años ya o 70. Así que tendré que localizar a esa hija como sea, que me venda la maja y me venda el trozo de finca que tengo allí. Yo la maja esa es que es muy bonita, ¿no? Para meter cabras no vale. Le he dicho a este que unos machos porque... Aunque dicen, hombre, no te van a dejar traer las cabras porque no quieren que haya cabras en el pueblo. No quieren que haya nada. Cuando el último burro de los pueblos se quite, esta burra ha estado muchos años sola estando en el pueblo. Nunca teníamos burros. Ahora todos los hippies tienen un burro. Un pueblo sin burros es como un libro sin letras. Mira, qué bonito. Bueno, pues me voy a coger la moto y voy a ir a ver las perrendas. Y a ver si viene el operario mío para acá, mi hijo el amor, y a ver qué me llaman esto del sicario, que me llamará ahora para decirme, ¡ay, que lo has dicho en un vídeo! No es el miedo que os tengo. La vida es así. Se os dejo, Dagale. Mira. ¡Ay, burrita! La carne de burro dicen que está muy buena. Yo nunca la he comido, no me gusta. La carne de caballo y de burro no la como. Considero que son animales sagrados. No me gusta. No. Estos animales los hizo la naturaleza
El caballo no consiste, no. El caballo es un animal que sirve para todo, para viajar, guerra, para luchar para la guerra, para cuidar la ganadería. Convertirlo como se están convirtiendo los animales. Tienes un pincho aquí, tienes un pincho ahí, de acá. Chacho, tengo que te quitar el pincho. Mi burrito salamero ilumina mi sendero, ya lo ves, ya lo ves. Os dejo.